El mundo se siente extrañamente silencioso ahora mismo. Demasiado silencioso. Como el aire justo antes de una tormenta. Inmóvil, pesado y lleno de una presión que no puedes ver, pero que sientes en tus huesos. En la superficie, todo parece bien. La bolsa alcanza nuevos máximos, los políticos hablan de aterrizajes suaves, y los analistas de televisión insisten en que el sistema es más fuerte que nunca. Pero debajo, algo está cambiando. Algo enorme, porque cada gran imperio financiero, España, Roma, Gran Bretaña, los holandeses, compartió este momento exacto, el momento en que la gente sintió la inquietud antes de poder nombrarla, el momento en que las élites celebraban mientras las familias comunes se ahogaban en silencio, el momento en que los números dejaron de cuadrar, pero la narrativa continuó. Estamos parados en ese momento ahora mismo, y si miras de cerca, realmente de cerca, verás los contornos de un patrón mucho más antiguo, un ritmo, un ciclo de 7 fases por el que todo imperio impulsado por la deuda transita inevitablemente, un ciclo que nos sitúa firmemente en la etapa 5, la etapa justo antes de la reestructuración, la confrontación, el giro final de la rueda, una etapa programada, por la lógica de la historia y las matemáticas, para culminar alrededor de 2027. Pero antes de sumergirnos en eso, adentrémonos en el presente, el mundo al que tú y yo nos despertamos cada mañana. Porque el ciclo no es abstracto, no son solo números, está sucediendo dentro de la vida de las personas. Puedes sentirlo en la vida cotidiana, mucho antes de que cualquier economista le ponga un nombre. La gente no está imaginando la presión, la están viviendo. El alquiler que antes consumía 1/3 de un salario, ahora se traga la mitad. La compra, que antes parecía una tarea rutinaria, ahora escuece con cada pasada de la tarjeta. Las familias discuten por facturas que ni siquiera existían hace 10 años, tasas de suscripción, aumentos de seguros, sorpresas médicas, préstamos estudiantiles que nunca parecen disminuir. Y quizás la parte más difícil, la vergüenza silenciosa que la gente soporta. El padre que tiene 2 trabajos, pero aún así, revisa su aplicación bancaria antes de comprar una bolsa de manzanas. La pareja joven que pospone tener hijos porque el costo de empezar una vida se ha convertido en un rompecabezas financiero sin solución. El jubilado que pasó 40 años haciendo todo bien, solo para descubrir que la inflación borró el significado de ahorrar. Hay un agotamiento tácito en todas partes, una fatiga que se asienta en los hombros, una pequeña y constante preocupación que mantiene a la gente despierta a las 2 de la madrugada, mirando al techo, haciendo cálculos mentales que desearía no tener que hacer. Esto no es solo una lucha individual, es la primera grieta visible de un cambio mucho mayor. El momento en que el peso de un imperio financiero comienza a presionar directamente la vida cotidiana de la gente común. Y la historia ha visto este patrón antes. La historia tiene una forma de susurrar advertencias mucho antes de que el presente esté dispuesto a escuchar. Tomemos la Edad de Oro holandesa, una potencia financiera que una vez dominó el comercio global. A finales del siglo XVII, los Países Bajos se sentían invencibles. Sus barcos dominaban los mares, sus bancos eran la envidia de Europa, y su moneda gozaba de confianza en todas partes. Pero bajo esa prosperidad, la deuda se acumuló silenciosamente. El gasto gubernamental creció más rápido que los ingresos. Las divisiones sociales se ampliaron, y la especulación floreció como una fiebre. La gente estaba convencida de que los buenos tiempos durarían para siempre. Justo hasta el momento en que no lo hicieron. La decadencia no comenzó con un colapso espectacular. Comenzó con pequeñas distorsiones, aumento de los costos de endeudamiento, tensión política, burbujas de activos formándose en los márgenes. El imperio no cayó en un día, se deslizó, centímetro a centímetro, hacia la irrelevancia. O miremos la Alemania de Weimar a principios de la década de 1920. Contrariamente a la imaginación popular, la hiperinflación no comenzó con carretillas de dinero en efectivo.
comenzó con algo mucho más silencioso. Un gobierno imprimiendo apenas suficiente dinero para suavizar las cosas. Una sutil erosión de la confianza. Un lento deterioro del poder adquisitivo antes de que el mundo siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos ecos históricos importan porque los patrones no son idénticos, pero los ritmos sí lo son. La deuda aumenta, la confianza se debilita, los líderes insisten en que todo está bajo control, y los ciudadanos comunes empiezan a sentir un sutil aprieto, el mismo aprieto que siente la gente hoy. La verdad es inquietante pero clara. Lo que estamos experimentando no tiene precedentes, es familiar, es cíclico, y cada ciclo tiene un mecanismo, un plan, que lo guía. Si eliminas los titulares, el ruido político y los discursos tranquilizadores, lo que queda es un mecanismo simple pero despiadado, el ciclo de deuda a largo plazo. Todo gran imperio financiero lo sigue, no porque quieran, sino porque la deuda se comporta como la gravedad. Tira, lentamente al principio, luego todo a la vez. Así es como funciona. En las sombras bajo las noticias. Al comienzo del ciclo, la deuda es combustible. Construye carreteras, financia la innovación, eleva a las naciones. Pero a medida que pasan las décadas, el sistema se vuelve adicto al endeudamiento, como un paciente que necesita dosis cada vez más altas para sentirse normal. Más gasto, más déficits, más promesas hechas a futuras generaciones con dinero que aún no existe. Luego viene la fase intermedia, la ilusión de estabilidad. Las tasas de interés se mantienen bajas, el público se siente seguro y los líderes tratan la deuda como si fuera indolora. Un truco de magia sin consecuencias. Pero esa ilusión siempre se rompe, y ese punto de ruptura es la fase 5, la etapa que estamos viviendo ahora mismo. La fase 5 es cuando el costo de la deuda comienza a devorar el sistema desde adentro. Cuando los gobiernos pagan más intereses por su deuda de lo que gastan en educación, infraestructura o seguridad. Cuando la impresión de dinero se convierte en una necesidad, no en una estrategia. Cuando la transferencia de riqueza se acelera, desplazando silenciosamente el poder de los trabajadores a los propietarios de activos, de los hogares a la élite financiera. Y aquí está la impactante verdad que la mayoría de la gente no quiere enfrentar. No nos estamos acercando al clímax. Ya estamos en la cuenta regresiva. Según toda medida histórica y matemática, la próxima gran reestructuración, el giro final del ciclo, comienza alrededor de 2027. Eso no significa apocalipsis, pero sí significa transformación, una reescritura de las reglas, una reestructuración de ganadores y perdedores, un momento en que el imperio financiero o se adapta o se fractura. Pero los ciclos no se desarrollan solo en hojas de cálculo, se desarrollan en la vida de las personas. Imagina esto. Una joven enfermera termina un turno de 12 horas, con los hombros doloridos, los ojos cansados. Se sienta en su coche en el aparcamiento del hospital, con las luces del techo zumbando suavemente, y revisa el saldo de su tarjeta de crédito. Ha estado pagando más del mínimo cada mes, y sin embargo, de alguna manera, el número sigue creciendo. No porque sea irresponsable, sino porque los intereses suben más rápido de lo que ella puede trabajar. Respira hondo, arranca el motor y conduce a casa en silencio. No derrotada, solo cansada. Cansada de la manera en que millones de personas están cansadas hoy. Esto no es mala suerte, no es un fracaso personal, es el rostro humano de la fase 5, un mundo donde el sistema financiero extrae más de lo que la gente puede dar, y las matemáticas silenciosamente se vuelven en su contra. Para entender dónde nos encontramos realmente en el ciclo de la deuda, solo necesitas un puñado de datos, no 20 gráficos, ni un libro de texto, solo las señales que todo imperio en sus últimas etapas ha mostrado antes de la reestructuración final. Primero, la deuda soberana se está acelerando más rápido que el crecimiento económico.
Piensa en ello como un barco que hace agua más rápido de lo que la tripulación puede bombearla. Mientras el agua suba, el destino no importa. La física toma el control. Segundo, los pagos de intereses ahora compiten con los servicios gubernamentales esenciales. Cuando una nación gasta más en las promesas de ayer que en el futuro de mañana, el ciclo ya no progresa, se consume a sí mismo. Los costos de los intereses han aumentado tan rápidamente que rivalizan con el gasto en defensa y salud, un marcador clásico de la etapa 5. Tercero, los salarios reales están cayendo incluso mientras el costo de vida sigue subiendo. Esta es la señal más clara para la gente común. Es como correr en una cinta de correr que se inclina lentamente hacia arriba. No importa lo rápido que te muevas, la inclinación gana. Cuarto, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles vistos por última vez antes de grandes reajustes históricos. No por codicia, sino porque en los ciclos tardíos, el dinero fluye naturalmente hacia la cima. Los activos se inflan, los salarios no. Y la brecha se convierte en un cañón. Junta estas señales y el diagnóstico se vuelve innegable. Estamos inmersos en la fase 5, la fase en que el sistema se tensa, cruje y silenciosamente redistribuye la riqueza de muchos a unos pocos. No el colapso, no la explosión, sino el endurecimiento. La parte del ciclo que siempre se siente confusa, injusta y extrañamente tranquila antes de la tormenta. Y si la historia tiene razón, esta tensión está construyendo hacia algo alrededor de 2027. No un fin, sino un giro. Los años venideros no se parecerán a una película de desastres de Hollywood. No habrá un solo día en que el mundo colapse o el dólar se evapore de repente. Las transformaciones reales, aquellas que remodelan los imperios financieros, ocurren lentamente, luego de repente, y luego lentamente de nuevo. Lo que nos acercamos alrededor de 2027 no es un precipicio, es un cruce, una transición de la antigua estructura de deuda a una nueva, un reequilibrio de poder, dinero y contratos sociales. Algunos lo llaman reinicio, otros lo llaman reestructuración. Los economistas prefieren palabras más suaves como realineamiento. Pero sea cual sea el nombre que elijas, el significado es el mismo. El sistema se está preparando para reescribir sus reglas. Podemos ver nuevas formas de competencia monetaria. El dinero digital volviéndose central, no opcional. Las alianzas globales cambiando a medida que las naciones intentan protegerse de la exposición a la deuda. Y lo más importante, una transferencia generacional de riqueza diferente a todo lo visto en un siglo, no a través de una catástrofe repentina, sino a través de la matemática natural de un sistema que no puede seguir expandiéndose para siempre. Nada de esto pretende sembrar el miedo, pretende sembrar claridad, porque cuando entiendes los ciclos, dejas de esperar estabilidad de un mundo construido sobre el movimiento. Dejas de esperar que el viejo sistema regrese, y en su lugar, comienzas a prepararte para el mundo que viene. La adaptación importará más que la predicción. La conciencia importará más que el optimismo o el pesimismo. Y los individuos que se mantengan informados, con calma, inteligentemente, sin pánico, navegarán la transición mucho mejor que aquellos que esperan que alguien más lo arregle. El futuro no es la perdición, es cambio, y el cambio siempre ha sido la cuna de nuevas oportunidades, nuevo liderazgo y nueva resiliencia. En cada era de agitación, llega un momento en que la gente común mira a su alrededor y se da cuenta de que el mundo en el que crecieron ya no es el mundo en el que viven. Un momento en que lo familiar se vuelve incierto, y la incertidumbre se convierte en la maestra. Estamos parados en ese momento ahora. Pero aquí está la verdad que la historia sigue repitiendo. Los imperios suben y caen, los sistemas cambian, las monedas se transforman, pero la gente perdura. Las familias se adaptan, las comunidades se reconstruyen. El ingenio humano encuentra un camino a seguir mucho después de que la antigua arquitectura financiera se desmorone en notas a pie de página. Los años venideros nos pondrán a prueba, sí,
no con el caos, sino con la transición. La lenta reescritura de un imperio financiero cuyo ciclo de deuda ha llegado a sus capítulos finales. Pero los ciclos no deciden tu destino, solo preparan el escenario. Lo que elijas hacer con claridad, con conciencia, con el coraje de ver el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Ahí es donde nace la resiliencia. Y la resiliencia se convierte en riqueza, no solo riqueza financiera, sino la riqueza de estar preparado, de estar en calma, de tener un propósito cuando otros están confundidos. Así que deja que este momento sea tu punto de inflexión, no por miedo, sino por comprensión, porque el mundo puede estar cambiando, pero no estás indefenso, no eres insignificante y no estás solo. La historia se repite, pero los individuos se levantan, y en cada gran transformación, aquellos que permanecen despiertos dan forma al futuro. Si esta historia resonó contigo, por favor, comparte tu sentido de fortaleza en los comentarios y difundamos este orgullo silencioso por el mundo.